Importar tablas desde Excel hacia Access. Cordial saludo. Tal como lo habíamos anunciado, vamos a utilizar un archivo en el cual se encuentran tres tablas para importar dos de ellas a Access y mostrar el proceso. Recordemos, dentro del modelo de entidad-relación, estas dos tablas, la tabla cliente y la tabla ventas, una es una tabla maestra. Cliente y artículo son tablas maestras de acuerdo con el modelo entidad-relación y ventas es una tabla transaccional. Entonces, en este proceso que vamos a realizar en el video, vamos a importar una tabla maestra y una tabla transaccional. Veamos cómo se hace. Muy bien, hemos abierto entonces el aplicativo Access. Recuerden que es necesario grabar una base de datos en blanco. Y para ello entonces vamos a ubicarnos o vamos a decirle a Access que vamos a realizar el proceso. Estando en el interior de Access, empezamos con una base de datos en blanco. Vamos a grabar de una vez. Aquí nos dice base de datos de escritorio en blanco. Vamos a colocarle entonces un nombre a esa base de datos. Le hemos puesto un nombre a la base de datos y vamos a acceder por la opción de crear. Bueno, esta tabla inicial con la que nace nuestra base de datos no la necesitamos. Vamos a darle cerrar y ahora entonces vamos a empezar el proceso de importación de las tablas. ¿Cómo lo hacemos? Accedemos por datos externos, por la opción de Excel. ¿Por qué? Porque es allí donde tenemos nuestra base de datos, nuestras tablas para importar. Miren que hay otras opciones, pero entonces en este caso vamos a utilizar la opción de Excel. Vamos entonces a ubicar el lugar donde se encuentra nuestro archivo de Excel para importar. Este es el archivo que contiene las tablas que vimos hace un minutico. Le damos aceptar y a continuación esperamos que él nos muestre, como de hecho lo está haciendo, las tres tablas que se encuentran en el archivo. Bueno, entonces vamos a importar la tabla de clientes. Recordemos que esta tabla de clientes es una tabla maestra. Dentro de las tablas que tenemos aquí, clientes maestra, artículos maestra y ventas es transaccional. En este video vamos a importar la tabla clientes, que es maestra, y la tabla ventas, que es transaccional, porque las dos tienen un tratamiento un poquito diferente en su proceso de importación. Tabla cliente. Siguiente. Primera fila contiene encabezados de columna. Si esta caja de chequeo no está validada, hagámoslo, ¿sí? Para que el sistema identifique que la primera fila de los datos o la primera fila de nuestra tabla corresponde a cabeceras de columna. Continuemos. Puede especificar la información sobre cada campo que está importando. Seleccione los campos en el área que aparecen a continuación. En este caso, el campo número de ID es un campo de tipo doble. Doble es un tipo de campo numérico de larga extensión que utilizan los manejadores de bases de datos. Como este es un campo que él detecta que tiene una gran cantidad de números, entonces le asigna el tipo no entero, como estamos acostumbrados, sino el tipo doble, que es un numérico pero mucho más amplio. Y en este caso entonces vamos a decirle que nuestro campo no tendrá duplicados, es decir, que nuestra tabla podrá ser ordenada y que nuestro campo ID no debe tener duplicados. Es campo indexado sí, sin duplicados. ¿Por qué? Porque el número de ID es una llave maestra dentro de esta tabla maestra. ¿Ok? Continuemos. ¿Permitir a Access agregar la clave principal? No. Ya nosotros hemos dicho que ID es la clave principal de esta tabla. Entonces la seleccionamos, él nos recibe el dato ID y continuamos. Importar la tabla cliente, finalizar.
y no hay necesidad de chequear esta casilla, damos cerrar. Vamos a examinar cómo fue importada la tabla cliente. Observemos entonces que dice tener 100 datos en total. Podríamos hacer la revisión en relación con los datos que tenemos acá con control flecha abajo y encontrar que en clientes nosotros observamos que aquí en clientes entonces tenemos 100 registros de datos. Listo, volvamos entonces, pues esta tabla la podemos cerrar, aquí queda, y vamos a hacer la importación de la otra tabla que tenemos en el mismo archivo. En este archivo que se llama modelo, vamos a importar la tabla transaccional de ventas. Ok, entonces él ya detecta todos los campos y registros de la tabla. Vamos a darle siguiente. Y también tenemos que decirle, primera fila contiene encabezados. No siempre esto viene chequeado, ¿no? Entonces es mejor confirmarlo. En cuanto a si viene indexado o no, aquí sí no hay necesidad. Esta es una tabla transaccional, entonces en este caso no hay necesidad de decirle que la tabla está indexada y el tema de los duplicados lo dejamos tal cual. Siguiente. Le decimos que la tabla no tiene clave principal, en este caso. ¿Okay? Y continuamos. Finalizar. No hay necesidad de guardar estos pasos. Y ya tenemos entonces aquí nuestra tabla de ventas con todos los registros del caso, 59 registros según este reporte. Miremos aquí entonces en ventas cuántos registros nos aparecen. Efectivamente, una cabecera y 59 registros de datos. Ok, ya tenemos las dos tablas, podemos incluso cerrar acá y vamos entonces a el siguiente paso, que es establecer nuestro modelo de relaciones, nuestras relaciones. Vamos a seleccionar las dos tablas. Agregamos entonces las dos tablas, damos a cerrar aquí y a continuación observen que en el caso de Access sí nos provee la notación del modelo entidad-relación de acuerdo con la teoría que habíamos leído en el trimestre anterior. Tenemos una llave maestra, que es número de ID, y tenemos entonces aquí un ID de cliente. Aparece entonces la ventana que se ocupa de los parámetros de la relación, modificar relaciones, tabla cliente, campo número de ID, tabla venta, campo ID de cliente. ¿Qué debemos considerar aquí? Exigir integridad referencial, actualizar en cascada y eliminar en cascada. Esto es para que cuando en un futuro se estén haciendo labores de mantenimiento de registros en las tablas y haya necesidad de borrar un cliente, se borren todas, o si hay necesidad de actualizar información de un cliente, esa información también afecte a todos los campos relacionados con él en cascada. Ok, decimos crear la relación y observen entonces cómo aquí sí se da la relación de uno a muchos. Tenemos claramente especificada la relación de uno a muchos. Listo, esto es entonces todo por hoy. Les deseo éxitos en su proceso. Les habló Freddy Sierra.